Si usted se siente como que está perdido, quiero decirle que esa sensación no es nada más algo en su mente, va más profundamente que su mente, es algo que está en su corazón, es una conciencia que le está diciendo la verdad. El hombre se siente perdido porque realmente está perdido. Si esa sensación le ha abrumado, es porque se encuentra así. ¿Pero perdido de qué? Es algo tan profundo que no se puede resolver de una manera sencilla. No es una explicación que alguien le puede dar así nada más. Dios enseña en la Biblia que el hombre está perdido, perdido porque no se encuentra en la condición que Dios lo quería y lo hizo desde un principio. Cuando Dios nos creó, tenía un plan distinto al que nosotros estamos viviendo, ajeno completamente a lo que en este momento posiblemente estemos haciendo. La Biblia nos enseña que Dios perdió al hombre por causa de que el hombre fue perdido por su pecado. Lo que Dios perdió fue su relación con nosotros y nosotros la imposibilidad de tener comunión con Él. En ese momento el hombre se perdió de Dios. Lo que usted siente al momento de estar como extraviado, la sensación de no saber a dónde se dirige, es eso, es la ausencia de Dios en su vida. Y Dios quiere darle un camino. Y ese camino es uno que lo va a llevar delante de Él. Bienvenido a mi programa en donde le hablo más acerca de cómo conocer a Dios. En esta ocasión quiero hablarle acerca de cómo podemos ir a Él. ¿No sería hermoso que de alguna manera supiéramos dónde lo encuentro? Algo así como un domicilio al cual yo pudiera dirigirme y saber que después de tocar la puerta Él me va a abrir. Aunque no es de esa forma física, Jesús enseñó acerca de eso y nos habla de la realidad de cómo podemos ir a Dios y dónde se encuentra Él. En Juan 14:6 Jesús se lo dijo a la gente que lo seguía. Muchas de las personas que siguieron a Jesús cuando Él vivía en la tierra, cuando estaba físicamente con nosotros, tenían toda la intención de conocer a Dios, de acercarse a Dios, de saber quién era el Padre del que les habían hablado sus papás, sus ancestros, de Jehová en el Antiguo Testamento o Yahweh, según usted lo conozca. Pero ellos querían saber más acerca de Dios y Jesús hablaba acerca del Padre. En esta ocasión, Juan 14:6, Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús está diciendo unas palabras muy importantes. Esta palabra es el pilar de la doctrina cristiana. Donde quiera que usted vaya con alguien cristiano y que le pregunte acerca de cuáles son las palabras más importantes de Jesús, tendrán relación con este pasaje, porque aquí Jesús está diciendo claramente que Él es el camino, o sea, aquel que conduce a Dios, la verdad, o sea, aquella que habla acerca de quién es Dios y cómo acercarnos a Él, y la vida. Ese está muy claro. La vida que Él nos ofrece se refiere a la eternidad con Él. Así que en este pasaje Jesús está resumiendo todo lo que usted y yo debemos saber, que Él es el medio para ir a Dios. Y esto es un pilar, este es un fundamento y esto es lo que yo quiero invitarle a saber. ¿Quiere usted ir a Dios? Necesita primero ir a Jesucristo. Jesús es el camino. No está diciendo que Él es una persona que muestre el camino. No está diciendo que es uno de los caminos. Jesús está diciendo: yo soy el camino. Para entender bien esto tenemos que conocer lo que dice la historia bíblica respecto a ese término, el camino. Porque esa palabra la vamos, no, lo que quiso Jesús decir lo vamos a entender al entender esa palabra. Y para entenderlo bien, la historia bíblica nos ofrece muchos ejemplos muy claros. Un camino indica una ruta o una vía que se recorre o se sigue para llegar a algo o a alguien. Y ese ejemplo sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Si usted quiere ir a alguna ciudad en particular de la República Mexicana, ya sea que vaya en avión
en coche o en camión o algún otro transporte que escoja y tenga a la mano, usted tiene que definir el camino para ir a esa ciudad. Y sería algo absurdo que escogiera un camino distinto para llegar a esa ciudad. Vamos a suponer que su deseo es ir a Yucatán. Pues para ir a Yucatán usted va a buscar el medio para ir allí. Va a buscar algún avión, vehículo, camión que diga que el destino es Yucatán. Usted quiere ir a quiere ir a la Ribera Maya, usted va a escoger algo que le lleve a ese lugar, un medio. Pero sería extraño que usted dijese voy a Tijuana y compra un boleto para ir a Campeche. Sabe que nunca va a llegar a Tijuana con un boleto en la mano que dice Campeche. Es lo que Jesús está tratando de decir, es yo soy el medio que ustedes tienen para conocer a Dios. Soy la ruta que deben seguir para ir a Dios. Soy la vía que tienes que recorrer para que finalmente llegues a conocer a Dios. Es importante entenderlo. Jesús no nos deja otra opción, porque opción no la hay. Jesús es el único medio para que el hombre pueda acercarse a Dios, porque Él es la propiciación, el medio que Dios empleó para el perdón de nuestros pecados. Lo primero que debes saber es que usted está perdido. Hay que entender esto y creo que necesita saberlo y usted necesita que alguien se lo diga muy claramente. Por eso le digo, el que me esté escuchando en esta ocasión no es una coincidencia. Dios ha puesto los medios para que usted entienda que está perdido. Conozco muchas personas hoy día que dicen, es que yo no encuentro a Dios. Dios no está perdido. Dios se encuentra en el mismo lugar de siempre. Él está en el cielo y está deseoso de estar en su corazón y en su vida. El problema no es Dios. Dios sigue ocupando esa posición de gloria y de majestad que tiene desde el principio. Nada en Dios ha cambiado. Él no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. El hombre perdió el camino desde el principio. Todo hombre, toda mujer ha perdido el camino a Dios. Eso lo dice Génesis 6:22. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todas las personas desde el principio en que fueron creadas, empezaron a corromper su camino. Esa palabra es deteriorarla, es echar a perder su camino, la trastornaron, la desmejoraron. Cualquier calificativo que usted encuentre, cuando vaya al diccionario verá que la palabra corromper se refiere a algo que fue sacado de su estado original y fue llevado a una condición de deterioro. Así el hombre y la mujer actualmente su condición ha sido deteriorado. No somos como Dios nos creó. Somos el resultado de nuestra maldad y de nuestro pecado. Mucho de lo que vivimos en este momento es el resultado de haber desobedecido y de estar desobedeciendo a Dios. Por ese motivo estamos perdidos. Una persona puede comenzar bien cuando entiende que está perdido. Yo no lo tengo muy presente, pero me decía mi madre, perdón, ella ya no vive, me decía mi madre que yo me le perdí. Sí, efectivamente estaba yo perdido y no recuerdo muy bien el detalle, pero fue en la Ciudad de México, en el parque de Chapultepec. Yo era muy pequeño para recordarlo, pero yo me le perdí a mi madre. Y es una sensación muy desagradable, me decía ella. Es una experiencia que yo no se la deseo a ninguna mamá, a ningún papá. Y creo entenderlo ahora que soy grande y que tengo mis propios hijos. Ha de ser terrible perder a un hijo. Y es verdad. En este momento usted no se preocupa tanto de eso, porque usted no es el papá.
Pero en este momento le quiero decir que algo similar está en el corazón de Dios. A Él le duele la condición del hombre, porque Dios no hizo al hombre como usted ve que obra, y usted mismo acciona de pronto y hasta se sorprende. Claro que no lo platica, claro que no lo dice, no lo está divulgando, publicando en internet, pero usted sabe perfectamente bien que tiene un corazón corrompido. La palabra corromper es cambiar la naturaleza de una sustancia. Si nosotros fuésemos alguna sustancia, ha sido alterada por completo la forma en la que fuimos hechos. Se estropeó lo que éramos, se vició lo que éramos. Estamos descompuestos y aunque la palabra no le parezca bien, mi amigo, es lo que dice Dios en su palabra. Nos podrimos por dentro, nos echamos a perder debido a nuestras maldades y esa es la razón por la cual estamos perdidos. ¿Qué hace Dios? Nos ve que estamos ahí flotando en la nada, en este mundo, nada más dando traspiés, botando de un lado para otro y sufriendo. No, lo que hizo Dios es enviar a su Hijo Jesucristo para decirnos, ya que estás dañado, que fuiste corrompido por tu maldad, aquí está el remedio que yo te ofrezco. Jesús, mi Hijo, es el camino. Yo quiero que tú vengas a mí. Quiero que sepa, y se lo voy a decir con mayúsculas, aunque sea de labios lo que le estoy diciendo, es decir, con mi boca, no con una letra, se lo digo con mayúsculas. Dios desea recuperar lo que Él perdió y usted es lo que Él perdió. No es que se le haya perdido porque no sepa dónde está. Es que su pecado lo colocó en una posición distante a Dios. Por eso se siente que está perdido, porque realmente está perdido. Y Dios, la única forma que tiene de recuperar esa relación es que usted conozca a Jesucristo. Una vez que el hombre se corrompió, una vez que el hombre se deterioró, como dice Génesis 6:12, lo acabo de leer, la primera acción que Dios hace para volver al hombre fue dar sus leyes. Ya que estaba perdido el hombre y no sabía cómo acercarse a Dios, Dios le dio unas leyes, conocidas por muchos como los 10 mandamientos, que en realidad no son nada más 10, sino son mucho más que 10. Fueron peticiones, exigencias y mandatos que Dios dio al hombre para que alineara su vida y se encaminara a Dios. Nada más que los 10 mandamientos son el extracto de todos los demás. Son la esencia principal de todos los otros mandamientos. Sí, y Dios se lo dio para que lo conozca la ley, para que sepa lo que a Dios le agrada. Sin embargo, la Escritura nos dice que esta medida que Dios tomó para volver el corazón del hombre a Dios no fue suficiente. Éxodo 18:19. Ahora mi voz, escucha mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Estas son las palabras que Dios le dice a Moisés, líder del pueblo de Israel y el encargado de comunicar a Israel, el pueblo de Dios, el tipo de vida que quería que llevaran. Y les dice, muéstrale las leyes que yo ya te di. Muéstrales el camino por donde deben de andar. Esa era la ruta para vivir una buena vida en esta tierra y principalmente para conocer a Dios. Pero ¿qué pasó? La Escritura nos dice claramente que el hombre no pudo guardar los mandamientos. O sea que las leyes de Dios, aunque son buenas, no son suficientes. Porque la ley solamente te dice esto es lo que quiero, pero no te ayuda a vivirlo. La ley restringe la mala conducta, pero no cambia la naturaleza de la persona. Es, por ejemplo, que
es como tener un tigre encerrado en su jaula, en un zoológico. Puedes menguar su potencial, puedes disminuir su pasión, pero nunca, aunque le dejes toda la vida enrejado, nunca lo vas a hacer un gato doméstico. La naturaleza del tigre, ¿sí? Es un animal que no puede ser como un gato. Su naturaleza es completamente diferente. Externamente uno es un gatote y el otro es un animal pequeño, un gatito, pero no son lo mismo. No hay forma de que nosotros podamos confundirlo. Así el hombre, sin tener a Dios, aunque tenga las leyes, sigue siendo alguien que necesita un milagro. La ley no puede enseñarle el camino a Dios porque nosotros siempre vamos contra la ley de Dios. Hacemos y actuamos completamente opuesto a lo que Él quiere. Así que el remedio no es la ley. Y eso lo dice el apóstol Pablo en un libro del Nuevo Testamento, que dice que quedó abrogado el mandamiento o los mandamientos porque eran débiles y ineficaces. No eran eficaces para cambiarnos. Nos dicen lo que a Dios le agrada, pero no nos hacen a nosotros mejores personas. Usted puede tener un código moral. Usted tiene una religión y medio se guía por ella y dice estas cosas son buenas y las voy a hacer. Y algunas las hace, pero la gran mayoría no las puede hacer. A menos que usted sea un superhombre, pero no conozco de esos hombres en esta tierra porque no hay hombre que no peque, no hay mujer que no peque. Todos nosotros quebrantamos hasta las cosas que más creemos santas y sagradas, nosotros vamos contra ellas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es más fuerte que la ley que tratamos de guardar. Por eso el mandamiento quedó abrogado, porque esa ley no lo puede cambiar, no lo puede perfeccionar, no lo puede hacer una persona diferente. Pero lo que sí hizo la ley fue permitir la introducción a una mejor esperanza, una por medio de la cual podemos ir a Dios, y esa esperanza es Jesucristo. Cuando Dios envió la ley, nada más fue para resaltar nuestro pecado. Al no poder cumplir lo que Dios nos pide, eso resalta lo malo que somos, lo pecador que somos. Y así la ley cumple el propósito de llevarnos a Jesucristo. La ley no es el camino para ir a Dios. El camino es Jesús. Si la ley que Dios nos dio, y esto sería bueno que lo tenga presente y claro, si la ley que Dios dio ese día a Israel no es el camino, ahora imagínese cómo Dios ve ese dicho tan común que todos los caminos llevan a Roma. Si lo que Él mismo dijo que era bueno, o sea, su ley, no fue suficiente para cambiar al hombre, ¿en qué lugar quedarán las religiones en el mundo? Hay muchas personas que en este momento están engañadas. Piensan que su religión los va a llevar a Dios. A alguien se los dijo. Crecieron con esa creencia. Les fue introducido a través de una larga repetición, año con año, y la persona llegó a creer que su religión lo salva. Yo he aprendido una cosa y llevo enseñándola más de 30 años. Y eso es que no hay religión que salve. Dios no nos dice en ningún pasaje de la Biblia, en ninguna, ni siquiera lo sugiere, ni remotamente lo sugiere, que todos los caminos lleven a Dios. Ese fue un dicho que se acuñó hace siglos, haciendo referencia de la extensión tan grande que tenían las vías romanas, los caminos, efectivamente muchas ciudades del Medio Oriente, de Asia Menor,
podían llegar a Roma porque ellos eran grandes constructores de vías. Pero eso se aplicó a Roma para nada más señalar la grandeza del Imperio Romano en materia de tránsito, en materia de viabilidad, en materia de cómo podía conectar este imperio con todas sus provincias. Pero de ahí a que lo llevemos al terreno espiritual es un engaño. Le quiero decir, y sin ánimo de ofenderlo, la religión no le puede salvar, no importa cuál religión tenga, el único que puede salvar es Jesucristo, porque él mismo lo dijo, yo soy el camino. La palabra camino es vía, medio, es la ruta que usted sigue para poder llegar al Padre. Pero muchas personas todavía están esperando que exista o haya una religión que conocer para que ellos puedan sentirse tranquilos y seguros de ir a Dios. Puedo ahorrarle mucho de ese camino y sufrimiento y le deseo de todo mi corazón que usted no se abrace esta creencia infructífera. No hay camino, no hay otro camino a Dios más que Jesucristo. La palabra que Jesús dio esa ocasión a sus discípulos suena muy absoluta porque así es. Él no está diciendo que Él es una persona que muestra el camino, como lo sugería Buda. No está diciendo que Él es uno de los caminos, como hoy lo maneja el ecumenismo. No importa lo que usted crea, no importa si usted lo cree y lo cree de corazón y sinceramente, eso es suficiente. El ecumenismo no le va a ayudar a hacer nada, porque eso solamente es la idea de juntar creencias, integrar creencias, y esa creencia Dios la va a ver y va a decir, mínimo es sincero. Dios no valora la sinceridad si está puesta en el lugar equivocado. Conozco una mujer que mató a su hijo sin quererlo. La razón es que era una pobre mujer que vivía en una etnia allá en los altos de la sierra de Durango. Y la mujer, viendo a su hijo en unas condiciones deplorables, no sabía lo que le pasaba, la criatura estaba enferma y se veía sufriendo, y recordó que hace algún tiempo una agrupación había dejado unos medicamentos, y en su desesperación ella fue y tomó uno de los medicamentos. Ella era muy sincera y quería ver a su hijo no sufrir y sanar, y le dio el medicamento. El medicamento nada tenía que ver ni con la enfermedad, y lo único que logró fue acelerar su muerte. Pero la madre era sincera, amaba a su hijo y quería verlo a bien, pero ese no era el camino. El hecho que usted sea muy sincero abrazando lo que cree, no lo va a ver Dios como un gesto que le permita entrar a su presencia. No, la salvación del alma, el rescate del alma humana, no es algo que esté en las manos del hombre, es Dios mismo el que establece las formas, el medio. Y Él ha dicho que es su Hijo el que fue enviado a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no lo dejó a la imaginación de nadie, ni lo puso en las manos de una religión para que lo monopolice. Lo dejó completamente en el único que puede salvar a la humanidad, y ese es Jesucristo. Creer que todos los caminos llevan al mismo lugar es hasta inexacto en lo natural. No funciona así en lo natural. No todos los caminos me llevan a la Ciudad de México. Y en aquel tiempo tampoco a Roma. Había muchos caminos que no lo llevaban a Roma. Solamente fue un título para mostrar la grandeza que tuvo el imperio, entre otras muchas cosas. Pero no lo puede aplicar a las cosas espirituales a menos que quiera terminar empeorando su condición de perdido, porque puede estar todavía más perdido. Algunos de nosotros podemos estar más cerca, ¿sí? Porque hemos creído lo que Jesús dijo. No es que yo sea mejor que usted, amigo. No es que yo sea mejor que usted, amiga. No,
es que yo he venido humildemente a creer lo que Dios dijo acerca de su Hijo. Yo no tengo religión, yo tengo un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Jesucristo dijo que solo Él es el camino. Él no está insinuando en ningún momento, quizá yo sea el camino. Él afirmó y lo dijo vez tras vez en todo su ministerio terrenal, mientras Él estuvo vivo entre los hombres y luego vivo resucitado, confirmaba la misma palabra, yo soy el camino. Si quieres ir a Dios, tienes que venir conmigo. Y no estoy hablando de un secretario. No estoy hablando de alguien con quien tú tengas que pasar para que él te lleve a la oficina del jefe o del presidente o del gobernador. Jesús no tiene esa posición. La posición de Jesús es la de Salvador, que Él viene a rescatarte de tu condición de pecado. Él hace una labor en la cruz del Calvario que hace posible que tú puedas ir a Dios. No es nada más una formalidad, no es un hombre en la puerta que dice te dejaré entrar o no te dejaré entrar. No, Él mismo es el medio. Física y espiritualmente es el medio para ir a Dios. Así que esta declaración descarta la posibilidad de que el hombre encuentre en filosofías o en religiones un medio para ir a Dios. Así que lo resalto con claridad, Jesús es el camino.